que es probable que muchos de estos datos que voy a leer a continuación ustedes por su experiencia los tengan. Ya tienen mi nombre es Claudio Antonio Chuque, soy profesor licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional con Arbey. Hemos venido trabajando desde hace 3 años creando espacios de formación política por un grupo que se llama Grupo de Estudios Sumapaz, donde han asistido algunos de los compañeros que están por aquí presentes. Hemos producido alrededor de 15 documentos, los hemos hecho circular por internet, abrimos un blog y bueno, estamos siempre en los espacios de formación y también de participación de lo que haya que hacer con esta escuela. Tengo aquí 2 momentos: democracia, derechos, síntesis de una trayectoria histórica universal, y tengo capitalismo, derechos humanos en Colombia. Son exploraciones, son cosas muy generales, pues porque yo no soy un especialista en el tema del derecho, pero pues la idea es empezar por ahí. Entonces dice así: históricamente está demostrado que la institucionalización de los derechos humanos es y ha sido el resultado de las luchas sociales. Eso no son concesiones, sino que son el resultado de luchas. Las primeras nociones sobre democracia se iniciaron con los filósofos griegos del periodo clásico antiguo, siglos V a 1 a.C. Recordamos a Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes desde una sociedad cuyo soporte fue la esclavitud legaron a la posteridad la idea de unos hombres libres con unos derechos propios adquiridos por la virtud y la razón. En siglos posteriores y durante el periodo hegemónico de los romanos, todo aquello fue asimilado al concepto de ciudadanía, pero en la historia de los derechos no ha habido momentos puntuales. Durante la Edad Media, en la que predominaron los estados teocráticos que se fundaban en el poder divino y desde donde se determinaba y sancionaba todas las actuaciones de los hombres, hacia 1215 el monarca Juan I de Inglaterra, que le decían Juan sin tierra, seguramente no era un terrateniente, pero se vio obligado a sancionar la Carta Magna. La Carta Magna fue concebida por la Cámara de Diputados de esa época para tratar de solucionar conflictos sociales en la época. Esa Carta Magna incluyó por primera vez el habeas corpus, que estaba fundado en el derecho romano y está referido a los derechos de los detenidos arbitrariamente. O sea, esto es antiguo. El habeas corpus tiene una historia ya bastante. Hacia 1680 y 1689 también en Inglaterra se determinó la Bill of Rights o Carta de Derechos o Declaración de los Derechos. Y hacia 1776 en Virginia, el estado de Virginia, se originó la Declaration of Rights, donde se establecieron principios democráticos que enfatizaron los derechos de los individuos. Esto en el marco de la lucha de independencia de los estados de la Unión contra Inglaterra. Lo anterior sirvió de referente y marco jurídico general para la configuración de todos los estados occidentales y permitió hacer operantes disposiciones legales y jurídicas que garantizaran los derechos civiles y políticos. En este sentido, todo el acumulado de los derechos inspirados en el enciclopedismo y los tratadistas como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros durante el siglo XVIII o siglo de las luces, se convirtieron en el capital ideológico que originó la Revolución Francesa hacia 1789, produciéndose así el reconocimiento universal de los derechos del hombre, en el que se conjugaron los ideales de igualdad, libertad individual y confraternidad con los conceptos de ciudadanía y democracia. Estas doctrinas se difundieron y expandieron, se convirtieron en los ideales de la creciente burguesía europea, originando las revoluciones burguesas que caracterizaron la historia mundial durante los siglos XIX y XX y que cristalizaron en la jurisprudencia que le dio existencia legítima y legal a los estados modernos. Con el advenimiento de la Revolución Rusa en 1917, es la primera revolución socialista moderna que hacia 1922 dio origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se aportaron conceptos nuevos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En 1948, y tomando como referente las catastróficas consecuencias sufridas por Europa durante las 2 guerras mundiales, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, conformadas en ese mismo año, produjo el documento con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual hacia 1966 se complementó con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Y con todo ello se conformó el marco jurídico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH.
el cual se elevó a la categoría de máximo enunciado axiológico de imperativo y obligatorio cumplimiento por todos los estados modernos. Esto al marco jurídico para el cumplimiento de los derechos que deben asumir los estados modernos. Podría decirse que de una forma paralela a la evolución de la legislación sobre los derechos humanos, también desde la antigüedad evolucionaron un poco en contradicción con una serie de teorías en favor de la guerra. Ustedes saben que hubo teóricos de la guerra, como Sun Tzu, Clausewitz, entre otros. Acuerdos humanitarios que de manera continua se mantuvieron vigentes durante siglos de prácticas bélicas y con los cuales se pretendió regular comportamientos de los ejércitos ante los prisioneros de guerra y ante los civiles que no estaban involucrados directamente en los combates. Es así como surgió el derecho de gentes, de raíz cristiana, tomado de los jurisconsultos romanos y del derecho natural, el cual habla de la piedad filial, del derecho a la legítima defensa, del derecho a la religión y del derecho a la paz y a la guerra. Durante el siglo XIX en América los acuerdos humanitarios cobraron forma jurídica en el Tratado de Regularización de la Guerra firmado por Simón Bolívar y Pablo Morillo en 1820, un tratado inspirado precisamente en dicho derecho de gentes. En Europa, a partir de la batalla de Solferino en junio de 1859, se creó el Comité de los Cinco, quienes mediante instrucciones de contenido humanitario impartidas por el general suizo G.H. Dufour a sus tropas en 1863, se creó el Comité Internacional de la Cruz Roja, a todo lo cual se agregó el llamado Código de Lieber, aplicado por Abraham Lincoln en 1863 durante la Guerra Civil Norteamericana. Esto es lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho en las guerras. Estas experiencias condujeron a que se conjugaran con una específica legislación universal que se institucionalizó en el Derecho de la Haya en el año de 1868, en el cual mediante la Declaración de San Petersburgo empezó a prohibirse el uso de ciertos métodos y medios de combate durante las hostilidades. Dicha legislación evolucionó y se hizo explícita mediante convenios, convenciones y protocolos que hacia 1925 prohibieron el uso de elementos químicos y medios bacteriológicos durante las guerras. Sin embargo, solo hasta 1949 adquirió formalidad institucional el Derecho de Ginebra, que había heredado los contenidos humanitarios secuenciales al referente de Solferino y que tiene que ver con la protección de las víctimas. O sea, el Derecho de la Haya referido a la prohibición de armas químicas biológicas y el Derecho de Ginebra referido a la protección de las víctimas. El Derecho de Ginebra tenía además como referentes inmediatos y anteriores las dos guerras mundiales y la cláusula de Martens, con la que se dio origen al Derecho Internacional Humanitario, DIH o Derecho en las Guerras, cuya base ideológica continúa siendo el derecho natural y que parte del supuesto de la inevitabilidad de ellas y ante las cuales el único camino que queda es el de regularlas y tratar de humanizarlas. Esa es la doctrina que subyace al derecho internacional humanitario. Se parte del supuesto de que son hechos aparentemente inevitables de la condición humana y que lo único que hay que hacer es humanizarlos. Eso es un tema de discusión académica, ¿no? Pues porque al menos yo creo que eso no es cierto, que no es cierto, que no es posible evitar la guerra. De ello se desprendieron disposiciones como el artículo 3 común a los 4 protocolos de Ginebra, que se refiere a los conflictos internos, que también incluye la protección de las víctimas. Fue de esta manera como en el siglo XX confluyeron dos grandes legislaciones, a saber, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH, y el Derecho Internacional Humanitario, DIH. Ambas legislaciones, junto con el derecho comunitario de la integración, el derecho de los tratados, el derecho de las organizaciones internacionales, el derecho penal internacional, el derecho internacional del trabajo, etc., conformaron el derecho internacional público, los cuales a través de los oficios de la Organización para las Naciones Unidas han tenido la función de regular todo tipo de relaciones entre los estados, organizaciones de estados como el Parlamento Europeo en la actualidad, con organizaciones beligerantes reconocidas internacionalmente como la OLP, el Hamas y organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional, etc. Pero frente al tema del derecho internacional humanitario, se sabe que los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Colombia ya ha asegurado asiento, y en particular los Estados Unidos e Israel, durante los criminales ataques a la población civil y que no pueden calificarse de guerras en su sentido literal, pasan por alto toda legislación humanitaria en ciudades como Gaza y en países como Irak, Afganistán, Libia, Colombia, etc. Y antes bien, han firmado pactos de uso y abuso de armas químicas y biológicas, lo mismo que impunidad para sus tropas.